El vestido blanco, las flores, la música suave. Todos decían que era el día más feliz de su vida. Laura caminaba hacia el altar tomada del brazo de su padre, mientras David la esperaba con los ojos brillando de amor. Todos sabían que habían sido mejores amigos desde jóvenes. Todos comentaban: ¡qué bonito! Al final la amistad se convirtió en amor. Nadie sospechaba que, debajo de ese vestido impecable, ella llevaba una culpa de años. Nadie sabía que, muchos años atrás, siendo casi una niña, había tomado una decisión de la que nunca se perdonó. Ni siquiera David, su confidente, su compañero, su futuro esposo. Cuando el pastor les preguntó si se aceptaban, sin secretos, en la verdad, en lo bueno y en lo malo, a Laura se le encogió el corazón. Sonrió. Dijo: sí, acepto. Pero por dentro pensó: si supieras quién fui, si supieras lo que hice, tal vez no estarías aquí. Ese día, se casó con su mejor amigo. Y también, con un secreto que creía que podía enterrar para siempre. Laura y David se conocían desde adolescentes. Vivían en el mismo barrio. Iban a la misma escuela secundaria. Pero sus casas eran mundos opuestos. En la de David, la Biblia siempre estaba abierta sobre la mesa del comedor. Sus padres, Raúl y Carmen, eran creyentes de años, no perfectos, pero constantes. Él creció escuchando oraciones antes de dormir, viendo cómo sus padres ayudaban a vecinos, yendo a la iglesia los domingos. Su rebeldía de joven había sido leve. Alguna discusión, alguna escapada con amigos, pero siempre volvía a casa, a ese ambiente de fe y estabilidad. La casa de Laura era otra historia. Su padre, Julián, trabajaba muchas horas, llegaba cansado y de mal humor. Su madre, Teresa, cargaba con frustraciones antiguas y una depresión silenciosa que nadie llamaba por su nombre. Las discusiones eran frecuentes, las puertas se cerraban de golpe, los insultos se lanzaban como platos. Cuando Laura tenía 15 años, empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa. Era más fácil quedarse en la calle que escuchar a sus padres pelear por dinero, por celos, por todo. David la veía sentada sola en el parque, con la mochila tirada a un lado y los audífonos puestos, fingiendo que no le importaba nada. Un día se le acercó con una simple excusa: ¿ese es el nuevo disco que todos comentan? Ella levantó la vista, sorprendida por su tono amable. Sí, respondió, a la defensiva. ¿Y qué? Nada, dijo él, sonriendo. Solo quería saber si valía la pena pedirlo prestado. Ella soltó una pequeña sonrisa sin querer. Esa tarde hablaron de música, de profesores, de lo aburridas que eran algunas clases. Nada profundo, pero para Laura, fue la primera conversación en días donde nadie le gritaba ni le exigía nada. Así empezó su amistad. Sin grandes promesas, solo con pequeñas conversaciones en el recreo, risas compartidas, apuntes prestados. David se convirtió en su refugio sin darse cuenta. Con el tiempo, él comenzó a invitarla a actividades de la iglesia juvenil. Hay una reunión el viernes, le decía. No es tan aburrida como piensas. Hay música, dramas. Y después comemos algo. Laura aceptó algunas veces, por curiosidad, y, en el fondo, porque quería pasar tiempo con él. Le llamaba la atención ver familias diferentes, padres que se hablaban con respeto, chicas que no necesitaban gritar para ser escuchadas. Pero cuando el pastor hablaba de perdón, salvación y vida nueva, ella sentía que eso no era para ella. Demasiado bonito para su historia. Al terminar la secundaria, los caminos comenzaron a separarse.
David entró a la universidad. Laura, en cambio, se alejó cada vez más de la iglesia y del barrio. Un día, sin avisar, desapareció. Nadie supo que había conocido a un hombre mayor, Marco, que le prometió independencia, trabajo y una vida mejor. Nadie supo que, detrás de esas promesas, se escondía manipulación, fiestas, alcohol y relaciones vacías. Durante 2 años, Laura apenas tuvo contacto con su familia, mucho menos con David. Sus redes sociales mostraban fotos sonriendo, maquillada, en lugares de noche, pero la realidad era otra: soledad, uso, palabras hirientes. Marco no era la salida, era otro tipo de cárcel. Hasta que un día, la realidad la golpeó, con una fuerza inesperada. Un retraso, una prueba de farmacia, 2 rayas rojas. Estaba embarazada. El mundo se le vino encima. Marco reaccionó con frialdad. Eso no estaba en los planes, dijo. Tú sabrás qué vas a hacer. Yo no estoy para ser papá. Laura sintió que el suelo se abría. No tenía estabilidad, ni apoyo emocional, ni fe, ni rumbo, solo miedo. Una amiga del ambiente le habló de una clínica. Es rápido, discreto, le aseguró. Mejor eso que arruinar tu vida. Laura escuchó voces contradictorias dentro de sí. Parte de ella gritaba que no podía. Otra parte, la aterrada, repetía: no puedo con esto, no puedo con esto. Ese día, tomó la peor decisión de su vida. No hubo detalles bonitos, ni explicaciones calmadas. Solo un cuarto frío, luces fuertes, manos apuradas, y un vacío que se instaló en su pecho para no irse nunca más. A partir de ese momento, Laura se convirtió en otra persona. Se endureció por fuera, pero por dentro se rompió. Comenzó a tener pesadillas, a llorar sin saber por qué, a sentir que no merecía nada bueno. Marco desapareció poco después. Ella regresó, derrotada, a casa de sus padres. Nadie supo la verdadera historia. Solo dijeron: las cosas no funcionaron. Su madre la recibió con reproches contenidos, su padre con silencio. Meses más tarde, un día cualquiera, se cruzó con alguien que no esperaba ver. David, en la puerta de una farmacia del barrio. ¿Laura?, preguntó él, incrédulo. Ella quiso esconderse, pero no pudo. Hola, respondió, intentando sonreír. Tanto tiempo. David la invitó a tomar un café. Ella contó una versión recortada de su vida. Me fui con alguien. No salió bien. Ahora estoy de vuelta, buscando trabajo. No mencionó el embarazo, ni la clínica, ni el dolor. David notó algo diferente en sus ojos, una tristeza profunda, pero no insistió. Solo le dijo: si quieres, puedes volver a la iglesia. Mi mamá siempre pregunta por ti. ¿Y Dios? Bueno, Dios no se ha olvidado de ti. Esa frase se le quedó pegada como un eco. Dios no se ha olvidado de ti. Con el tiempo, Laura aceptó volver a la iglesia de vez en cuando. Lloraba en las alabanzas sin entender. Se estremecía cuando escuchaba hablar de perdón y nuevos comienzos. Poco a poco, comenzó a creer que quizás, solo quizás, Dios sí podía mirarla, aún sabiendo lo que ella había hecho. No contó su secreto, ni al pastor, ni a Raúl y Carmen, ni siquiera a la mujer mayor que la discipulaba y la estaba ayudando a reconstruir su fe. Mucho menos a David. Él se convirtió, con los años, en su amigo más cercano de nuevo. Compartían charlas largas, caminatas, risas. Un día, casi sin darse cuenta, empezaron a hablar de futuro, juntos.
Nunca pensé que me enamoraría de mi mejor amiga, dijo él, sonriendo nervioso. Una tarde en el parque. Ni yo de ti, respondió ella, con el corazón a mil. Pero aquí estamos. Cuando él le pidió matrimonio, Laura lloró de alegría y de miedo. Quería creer que su vida nueva en Cristo borraba lo anterior. Se decía a sí misma: las cosas viejas pasaron, pero en el fondo sabía que una cosa es que Dios perdone y otra, muy distinta, es esconderle la verdad a la persona con la que prometía vivir en transparencia. Eligió el silencio. Convenció a su conciencia con una frase peligrosa: no hace falta hablar de eso. Está en el pasado. Contarlo solo lo lastimaría. Y así, se casó con su mejor amigo, sin contarle el secreto más oscuro de su historia. Los primeros años de matrimonio fueron, en apariencia, buenos. David trabajaba como ingeniero. Laura encontraba estabilidad como maestra de inicial en una pequeña escuela cristiana. Alquilaban un departamento modesto pero acogedor. Compartían los domingos en la iglesia, cenas sencillas, películas en el sofá. La familia de David estaba feliz con la unión. Raúl y Carmen trataban a Laura como a una hija. La madre de ella, Teresa, no era tan efusiva, pero se mostraba contenta de verla encaminada. Sin embargo, debajo de la superficie, había una sombra que nadie veía: la culpa permanente de Laura. Cada vez que en la iglesia se hablaba de pecado sexual, de decisiones pasadas, de la santidad de la vida, ella sentía que le faltaba el aire. Cuando se mencionaba el perdón de Dios, asentía, pero por dentro pensaba: sí, Dios me perdonó, pero si David supiera, ¿me perdonaría él? Al principio, pudo manejar ese conflicto sola. Oraba por las noches, lloraba en silencio, pedía fuerza. Pero hubo un tema que comenzó a agrietar todo. Los hijos. A los pocos meses de casados, empezaron las preguntas de siempre. ¿Y para cuándo el bebé?, decían las tías. Ustedes harían unos papás maravillosos, comentaba Carmen, ilusionada. David sonreía y respondía: todo a su tiempo. Estamos orando por eso. Laura, en cambio, cambiaba de tema. Fingía reír. Pasó un año. 2. 3. No llegaban noticias de embarazo. David lo tomaba con paciencia, recordando que los tiempos de Dios no siempre son los de ellos. Pero, con los años, la inquietud creció. Amor, dijo un día, con cuidado: ¿te parece si vamos al médico, solo para revisarnos? Laura sintió que la sangre se le helaba. Sabía que aquella decisión del pasado podía haber dejado consecuencias físicas. Una parte de ella temía que ese fuera el caso, que hubiera quedado una marca que explicara la infertilidad. Otra parte se castigaba pensando que Dios la estaba pagando por lo que hizo. Accedió a los estudios. Ambos se hicieron análisis, ecografías, exámenes. El resultado fue confuso y cruel a la vez. No había nada claramente mal. Ninguna esterilidad total. Ninguna explicación contundente. Solo esa frase que duele tanto escuchar: infertilidad sin causa aparente. David intentó ser positivo. Eso significa que todavía hay esperanza, dijo. Podemos seguir intentando, orando, esperando. Y si Dios no quiere que seamos padres biológicos, quizá tenga otro plan. Laura, sin embargo, traducía todo en su mente de otra manera. No es sin causa aparente. Yo sé la causa. Fui yo. Fui lo que hice. Este es mi castigo. La culpa se profundizó. Cada bebé que veía, cada pancita de embarazada en la iglesia, era un recordatorio punzante. Empezó a evitar baby showers, a inventar excusas para no ir a visitas con recién nacidos. Nadie entendía. Algunos incluso murmuraban: a Laura no le gustan los niños, por eso no tienen.
David, que la amaba, veía algo raro, pero no sabía desde dónde ayudarla. Una noche, mientras veían televisión, salió una noticia sobre un proyecto de ley a favor del aborto. Es terrible, dijo él, indignado. ¿Cómo puede la gente pensar que quitarle la vida a un bebé es una solución? No sé qué haría si supiera que alguien cercano tomó una decisión así. Laura se quedó paralizada. Su respiración se aceleró. David lo dijo sin intención de herirla, porque no sabía. Pero sus palabras cayeron como una roca. Sería una traición a todo lo que creemos, añadió él. Para mí, eso es imperdonable. Laura apagó la televisión de golpe. Estoy cansada, dijo. Me voy a dormir. Esa noche, cuando David ya respiraba profundo, ella lloró en silencio, con la cara hundida en la almohada. En su mente se formó una sentencia. Si alguna vez se entera, esto se acaba, y como suele pasar con los secretos, el miedo la empujó a seguir ocultando y a empezar a mentir más. Tiempo después, en el supermercado, se encontró con alguien que jamás hubiera querido volver a ver. Paula, la amiga que años atrás la acompañó a la clínica. ¡Laura!, exclamó Paula, sorprendida. Tanto tiempo. Laura sintió que la piel se le erizaba. Hola, respondió, seca. ¿Cómo estás? Paula no dejó pasar la oportunidad de comentar. Me enteré de que te casaste con un cristianito, ¿no? Vi unas fotos por ahí. Todos muy santos. ¿Y él sabe de tus aventuras de antes? La pregunta cayó como veneno. No es tema tuyo, contestó Laura, intentando sonar firme. Paula sonrió, con malicia. Tranquila. Yo sé guardar secretos. Siempre y cuando nadie se olvide de las viejas amigas. ¿No? Los días siguientes, comenzó a recibir mensajes, indirectas, insinuaciones. Paula, con problemas de dinero, veía en el pasado de Laura una oportunidad para manipularla. Necesito un préstamo, decía en un mensaje. Nada grave. Y no creo que a tu esposo le guste saber lo que hicimos aquel día, ¿verdad? Laura entró en pánico. No quería ceder, pero el miedo al escándalo fue más fuerte. Empezó a darle pequeñas cantidades de dinero, a escondidas, sacando de ahorros, inventando gastos. David lo notó. ¿Ocurre algo con tus cuentas?, preguntó una noche. Vi que ha habido retiros que no entiendo. Si necesitas algo, dímelo. No quiero que te sientas sola. Ella improvisó. Son cosas de mi mamá. Unos medicamentos. Después te explico bien. Y así, capa tras capa. El secreto inicial se fue llenando de otros secretos más. Mentiras en las finanzas. Explicaciones falsas. Evasivas. El corazón de Laura se endurecía por fuera, pero por dentro se deshacía. Empezó a discutir más con David. Cualquier comentario sobre el futuro, sobre hijos, sobre dinero, se convertía en pelea. Él no entendía por qué su esposa había cambiado tanto. Ella no sabía cómo volver atrás sin derrumbar todo. La tensión llegó a tal punto que, en la iglesia, dejaron de servir juntos en algunos ministerios. Se sentaban en el mismo banco, pero parecía que había 10 metros de distancia entre ellos. Y mientras tanto, Paula apretaba desde afuera, con mensajes cada vez menos velados. No tengo para pagar el alquiler, escribió un día. Si no me ayudas, voy a tener que hablar con tu esposito. Seguro que le interesa saber qué clase de mujer de Dios tiene al lado. Laura sintió que el mundo se le venía encima. Estaba atrapada. Si hablaba, se hundía cada vez más en la mentira y la manipulación. Sin saberlo, estaba a punto de llegar al punto de quiebre. El día del quiebre no llegó con rayos ni truenos. Llegó con algo tan simple como una alerta del banco.
David estaba revisando su correo electrónico en la oficina cuando vio un mensaje de la entidad bancaria. Transferencia realizada con éxito. El monto no era pequeño. La cuenta de origen. La cuenta en común con Laura, frunció el ceño. No recordaba haber autorizado nada. Abrió el detalle. La transferencia era hacia una cuenta desconocida, a nombre de Paula R. Sintió una incomodidad en el estómago. Llamó a Laura. Amor, dijo, intentando mantener la calma. ¿Hiciste una transferencia hace un rato? Del otro lado se hizo un silencio tenso. Sí, respondió ella, titubeando. Era algo urgente. ¿A quién? Insistió él. A una amiga. Está pasando un mal momento. Te cuento después. Ahora no puedo hablar. Colgó rápido. David se quedó mirando la pantalla. Había confianza entre ellos, pero también responsabilidades. No era el monto lo que le dolía, sino la sensación de que había algo que se le escapaba. Esa noche, al llegar a casa, el ambiente estaba cargado. Laura estaba en la cocina, moviendo cosas sin sentido. Tenemos que hablar, dijo él. Estoy cansada. David, respondió ella. ¿Podemos dejarlo para mañana? No, replicó él, con firmeza. Precisamente porque siempre lo dejamos para mañana, estamos como estamos. ¿Quién es Paula? ¿Y por qué le estás dando dinero a escondidas? Laura sintió que el corazón le latía en la garganta. Es una amiga de hace años, mintió. Está en problemas. Pensé que no ibas a entender. ¿No iba a entender que ayudáramos a alguien necesitado? Preguntó él, herido. De eso se trata la fe, Laura. Lo que no entiendo es por qué tienes que esconderlo. Recién me entero por el banco. Se hizo un silencio largo. David continuó, con voz más suave. Siento que hay una parte de tu vida que nunca me has dejado ver. Como si hubiera puertas cerradas. Yo te lo he contado todo, Laura. Mis errores, mis dudas, mis pecados. ¿Por qué no confías en mí? Las palabras mis pecados la golpearon. Ella sabía que ahí estaba la raíz. ¿Por qué? Empezó a decir. Pero se ahogó. El teléfono de Laura vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo. ¿Le contaste ya? ¿O se lo cuento yo? No me dejes esperando. Paula. David lo vio. Miró a Laura, luego la pantalla. Sin pedir permiso, tomó el celular y abrió el chat. Leyó hacia arriba. Vio las insinuaciones, las amenazas veladas, las referencias a lo que hicimos aquel día. Su rostro cambió de color. ¿Qué hicieron?, preguntó, con la voz baja pero peligrosa. ¿De qué habla esta mujer? Laura intentó arrebatarle el teléfono. No es lo que piensas. Entonces dime tú qué es, interrumpió él. Dímelo ahora, Laura. Todo. Ella sintió que el suelo se abría. Estuvo a punto de inventar cualquier cosa. Una deuda. Un problema menor, pero algo dentro de ella, esa misma voz que había callado durante años, susurró con fuerza. Hasta aquí. O dices la verdad, o lo pierdes igual, pero con Dios al margen. Se dejó caer en la silla. La mirada se le llenó de lágrimas. «David», dijo, temblando. «Antes de volver al barrio, antes de la iglesia, antes de ti, ¿yo?». Él la miró, serio, dolorido. «¿Tú qué?». Las palabras salieron entrecortadas, como si pesaran toneladas. «Me quedé embarazada», confesó. «De un hombre con el que estaba viviendo. Yo estaba sola, con miedo, sin Dios, sin nadie. Y cerró los ojos, llorando, y aborté». El silencio que siguió fue brutal. Podría haberse escuchado caer un alfiler. David la miró como si no la reconociera. «¿Qué hiciste?», susurró.
horrorizado. No sabía qué hacer, sollozó ella. Tenía 20 años, sin trabajo, con un hombre que no me quería. Pensé que era la única salida. Después me arrepentí todos los días de mi vida. Cuando volví, cuando conocí al Señor de verdad, le pedí perdón. Sé que Dios me perdonó, pero nunca tuve el valor de decírtelo. David se levantó, alejándose unos pasos, como si necesitara aire. «Te casaste conmigo», dijo, con la voz quebrada. «Me miraste a los ojos en el altar. Y dejaste esto fuera. ¿Cuántas veces hemos hablado de hijos, de familia, de la vida, y nunca dijiste nada? Tenía miedo», repitió ella, desesperada. «Escuché lo que dijiste aquel día, sobre que no perdonarías algo así. Pensé que si te lo contaba, me dejarías. Quise empezar de cero, como si eso nunca hubiese pasado, pero no pude. Me perseguía todo el tiempo. Y cuando Paula apareció, yo... ¿Por qué ella sabe?», interrumpió él. «Ella me acompañó a la clínica», respondió, avergonzada. «Me está manipulando. Tenía miedo de que te dijera, que se enterara toda la iglesia». David se llevó las manos a la cabeza. «¿Toda nuestra infertilidad?», preguntó, en voz baja. «Lo pienso todos los días», confesó ella, rota. «Sé que los médicos no lo ven claro, pero yo siento que es mi culpa, que Dios me está...». «No digas eso», la cortó él, con un grito. «No te atrevas a usar el nombre de Dios para justificar tu culpa. Si Dios te perdonó, como dices, ¿por qué no fuimos capaces de hablarlo juntos? ¿Por qué me dejaste fuera?». Se hizo otro silencio. Ella temblaba, él temblaba. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo David, con lágrimas cayendo al fin. «No es solo lo que hiciste. Fue antes de conocer al Señor. Fue en otra vida, en otra etapa. Me duele que no confiaras en mí, que pensaras que soy menos misericordioso que Dios, que me hayas mentido todos estos años». Laura sintió que se le partía el alma. «No quise», susurró. «No supe cómo». «Yo tampoco sé qué hacer ahora», respondió él. «No sé si puedo mirarte igual. No sé si puedo seguir aquí, como si nada. Necesito tiempo». Tomó sus llaves, sin hacer maletas. «¿A dónde vas?», preguntó ella, asustada. «Con mis padres», dijo. «Necesito pensar, orar, hablar con Dios sin esta tormenta encima». Se detuvo en la puerta, sin mirarla, y una cosa más añadió. «No quiero que vuelvas a darle un peso a esa mujer. Si esto tiene que salir a la luz, que salga. Pero ya no vamos a vivir más bajo amenazas». La puerta se cerró. Laura se desplomó en el suelo. El secreto que había intentado enterrar había explotado, arrasando con la confianza de su matrimonio. Por primera vez en años, se sintió tan sola como aquel día en el cuarto frío de la clínica. Solo que ahora sabía algo que no sabía entonces. Dios existía, pero no tenía idea de si ese Dios estaría dispuesto a rescatar también su matrimonio hecho pedazos. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, lágrimas y oraciones entrecortadas. David se instaló temporalmente en la casa de sus padres. No les contó todos los detalles al principio, pero Carmen, que conocía a su hijo, percibió que no era un simple problema de pareja. Una noche, mientras cenaban, Raúl habló con cautela. «Hijo, las puertas de esta casa están abiertas para ti siempre. Pero también sabes que el matrimonio no es algo que se suelta a la primera tormenta. ¿Puedes contarnos algo más, sin entrar en detalles que no quieras?». David respiró hondo. «Es algo muy grave», dijo. «Algo de su pasado que nunca me contó, y que va contra todo lo que yo siempre he creído».
Me siento engañado, traicionado. Carmen lo miró con ternura. ¿La amas?, preguntó. Él dudó un segundo, pero la respuesta estaba ahí. Sí, admitió. Y por eso mismo duele tanto. Raúl, con sabiduría, añadió. Cuando Jesús habló del perdón, no lo hizo para historias pequeñas. Lo hizo para cosas que, humanamente, parecen imperdonables. No te vamos a presionar. Solo te pedimos algo. No tomes decisiones definitivas en medio de la herida abierta. Esa misma semana, sin planearlo, en la iglesia empezaron una serie de predicaciones sobre gracia para las cicatrices. El primer mensaje fue sobre la mujer sorprendida en adulterio. El segundo, sobre el hijo pródigo. El tercero, sobre Pedro negando a Jesús. David escuchaba, incómodo, con el corazón endurecido. Un domingo, el pastor dijo una frase que lo atravesó. A veces, el problema no es que la otra persona haya pecado, sino que nosotros nos colocamos en una silla más alta que la cruz. Dios está dispuesto a perdonar, y nosotros, no. Esa noche, David tuvo un sueño extraño. Se vio en una sala muy blanca, con dos sillas, una alta, como de juez, y otra más baja, delante de una cruz. Él estaba sentado en la silla alta, con una lista en la mano. Veía a Laura de rodillas, llorando. Quería leer en voz alta su pecado, señalarlo, gritarlo. Pero de pronto, una voz suave, pero firme dijo: «Esa silla no es tuya». Miró hacia un lado y vio las manos heridas de Jesús apoyadas en el respaldo de la silla de juez. «Yo pagué por ese pecado», decía la voz. «Y por todos los tuyos». David bajó la mirada, y por primera vez, su propio orgullo le pesó más que el secreto de Laura. Despertó agitado, con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, en el departamento, Laura vivía su propia batalla. Había decidido cortar toda comunicación con Paula. Le mandó un último mensaje: «No volveré a darte dinero. Haz lo que quieras. No voy a seguir esclava del miedo. Lo que hice estuvo mal, pero ya no voy a dejar que sigas usando mi pecado contra mí». Luego bloqueó su número. Sabía que eso podía significar que Paula empezara a hablar por todos lados. Para ella, fue una pequeña forma de decir: «Me someto a Dios, no a la amenaza». Buscó al pastor y a una mujer mayor de la iglesia, doña Miriam, para contar finalmente todo. Fue doloroso, humillante, pero necesario. «He vivido años con esto escondido», confesó, entre llanto. «Y ahora siento que he perdido al hombre que más he amado. Sé que hice mal. Sé que debí decir la verdad. Solo. No sé si Dios todavía puede salvar mi matrimonio». El pastor escuchó sin juzgar. Miriam, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Laura. «Hija», dijo, «lo que hiciste fue pecado, sí, pero seguir ocultándolo también lo fue. Hoy Dios te dio el valor de traerlo a la luz. Eso ya es una obra de Él. No podemos garantizar lo que David va a hacer, pero sí podemos asegurarte algo. En Cristo, tú no eres la mujer del aborto y la mentira. Eres hija de Dios, perdonada. Y desde esa identidad, podrás enfrentar cualquiera que sea el resultado». Esa noche, Miriam se quedó con Laura. Durmió en el sofá cama. Oró con ella hasta tarde. En la madrugada, Laura se despertó sobresaltada por un sueño. Se veía a sí misma en un camino oscuro, cargando una mochila enorme. De esa mochila, colgaba un pequeño zapatito de bebé. Ella caminaba encorvada, sin poder siquiera levantar la cabeza. De pronto, una luz fuerte apareció delante. Era como si dos brazos gigantescos se extendieran. Una voz, que ella reconoció como la del Señor, le decía:
Dame esa mochila. Ella, en el sueño, se resistía. No puedo, es mía. Yo la armé. Yo merezco cargarla. La voz insistió. Ya pagué por todo eso. Lo que tú llamas castigo es orgullo disfrazado. Déjame a mí la justicia. Tú abraza mi perdón. En el sueño, ella finalmente soltaba la mochila. Los brazos la tomaban. Y el zapatito de bebé, que tanto le dolía mirar, se transformaba en una pequeña luz que subía. No la acusaba, la señalaba hacia arriba. Laura despertó llorando. No sabía lo que iba a pasar con David, pero por primera vez, creyó que quizás Dios sí veía a ese bebé, sí lo cuidaba, sí podía sanar esa herida, aunque el recuerdo nunca se fuera. Pasaron algunos días sin contacto entre ellos, hasta que David pidió hablar. ¿Puedes venir a la casa de mis padres esta tarde? Escribió en un mensaje. Quiero que hablemos, pero también quiero que estén mis papás y el pastor Luis. No confío en mi corazón solo. Laura tembló al leerlo. No sabía si la esperaba un hasta aquí llegamos o un comienzo nuevo. Aún así, respondió, iré. Por la tarde, entró a la casa de Raúl y Carmen con el corazón en la mano. Llevaba los ojos hinchados de tanto llorar. David estaba sentado en la sala, con sus padres a un lado y el pastor enfrente. Se sentó frente a ellos, en silencio. David habló primero. Antes que nada dijo, con voz temblorosa, quiero que sepas que no te traje aquí para humillarte. Lo que tienes que decirme, ya me lo dijiste. Lo que necesitamos ahora es ver qué hacemos con eso delante de Dios. Hizo una pausa. He estado muy enojado, confesó. Y todavía me duele. Mucho. Pero estos días, Dios me ha confrontado. Me ha mostrado mi propio orgullo, mi dureza. Me di cuenta de que te puse estándares que ni siquiera yo puedo cumplir. He hablado del perdón de Dios durante años, y ahora me tocó vivirlo de verdad. Laura lo miraba, sin poder hablar. No voy a justificar lo que hiciste, continuó él. Fue grave. Me dolió que no confiaras en mí. Pero también reconozco que, con mis palabras tajantes, te hice creer que yo era incapaz de perdonarte. Hice del tema del aborto un pecado intocable. Como si la sangre de Cristo no alcanzara para eso. Y eso también está mal. Raúl asintió, con los ojos llenos de orgullo y emoción por la madurez de su hijo. David respiró hondo. No sé cómo va a ser el proceso, admitió. No sé si mañana me voy a levantar sin dolor. Lo que sí sé es esto. No quiero que el pecado que cometiste antes de Cristo, y la mentira que cometimos los dos al ocultarlo, tengan la última palabra de nuestro matrimonio. Se levantó, caminó hasta donde estaba Laura y se arrodilló frente a ella. ¿Puedo orar contigo?, preguntó. Ella comenzó a llorar. No merezco que me perdones, dijo. Ninguno merece el perdón, respondió él. Si hablamos de merecer, todos terminamos lejos de Dios. Tomó sus manos. Señor Jesús oró, con voz entrecortada. Hoy entendemos, un poco más, lo que hiciste en la cruz. Tú ya sabías lo que Laura iba a hacer. Tú ya sabías lo que yo iba a decir, pensar y juzgar. Y aún así nos amaste. Hoy nosotros elegimos creer que tu sangre es suficiente. Te entregamos el bebé que ella perdió, nuestro dolor, nuestra culpa, nuestra infertilidad, nuestros miedos, y te pedimos algo que solo tú puedes hacer, que hagas nacer algo nuevo en este matrimonio. Laura no podía parar de llorar. Miriam, Carmen y Raúl también oraban en silencio. El pastor Luis añadió, Señor, que lo que fue un secreto de vergüenza se convierta en un testimonio de gracia. Dale sabiduría para hablar de esto con las personas correctas, en el momento correcto.
líbralos de la condenación, y también de la imprudencia. Y enséñanos a todos que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado cuando se confiesa de corazón. Esa tarde no resolvieron todos los detalles, pero tomaron una decisión decisiva. No se separaban. Iban a ir a consejería, iban a poner límites, iban a sanar despacio, pero juntos. David miró a Laura al despedirse. Te llevo a casa, dijo. Y, si estás de acuerdo, la semana que viene empezamos terapia de pareja con el pastor. No quiero que esto se quede solo en un momento emotivo. Ella asintió, con una leve sonrisa entre lágrimas. Estoy de acuerdo, susurró. Y... gracias. No todo quedó perfecto de inmediato. Hubo recaídas, recuerdos, conversaciones difíciles, pero a partir de ese día, el secreto más oscuro dejó de ser muro entre ellos, y comenzó a ser parte de algo que Dios estaba redimiendo. Pasaron algunos meses. La consejería con el pastor fue dura, pero saludable. Hablaron de confianza, de comunicación, de cómo manejar el tema de los hijos, de cómo lidiar con los comentarios de la gente. Porque, aunque nadie conocía todos los detalles, algunos notaron que algo había pasado. Un día, saliendo de una sesión, David propuso algo que tomó a Laura por sorpresa. He estado orando, dijo, mucho. Y, cada vez que pienso en hijos, ya no me quedo solo en la idea de nuestros hijos biológicos. ¿Has pensado alguna vez en la adopción? Laura se quedó en silencio. Antes, cuando alguien mencionaba adoptar, continuó él, lo veía como un plan B, como un consuelo. Pero ahora, siento que, si Dios lo pusiera en nuestro camino, podría ser incluso un plan A, no para llenar un vacío, sino para dar lo que hemos recibido. Ella tragó saliva. Había pasado años sintiendo que no merecía ser madre de nadie. Pero esa propuesta venía con una perspectiva distinta. No como castigo, sino como llamado. ¿Y sí? Dijo, con voz temblorosa. ¿Y si primero dejamos que Dios siga sanando esto? Y, mientras tanto, empezamos a informarnos, a orar específicamente por eso. David asintió. No hay prisa, respondió. Pero quiero que sepas que mi deseo de formar familia contigo no murió con este secreto. Solo cambió de forma. Con el tiempo, Laura comenzó a acompañar, junto con Miriam, a otras mujeres con historias dolorosas. No contaba todos los detalles de la suya en público, pero sí hablaba de manera general de decisiones del pasado y del poder del perdón de Dios. A algunas, con dirección pastoral y en un ambiente seguro, les compartía parte de su historia. Ese secreto, que antes era un arma en manos de Paula, se transformó en una herramienta en manos de Dios. Paula, por su lado, intentó durante un tiempo difundir chismes, pero, al no encontrar respuesta en Laura, se fue apagando en sus amenazas. Años después, se acercaría ella misma a la iglesia, destruida por sus propias decisiones, y encontraría a Laura. Pero esa es otra historia. En una reunión de matrimonios, meses después, el pastor habló sobre la importancia de la verdad. Sin decir nombres ni detalles, contó un testimonio anónimo de una pareja que casi se destruía por un secreto del pasado y de cómo Dios estaba restaurando. El enemigo usa el silencio para encadenar. Dijo, Dios usa la verdad para liberar. Laura y David se miraron, sabiendo que esos anónimos eran ellos. Se tomaron de la mano, con un apretón cómplice. Aún había días difíciles. Días en que el recuerdo dolía, en que las preguntas regresaban, en que las pruebas de embarazo seguían saliendo negativas. Pero ya no lo vivían como castigo,
sino como camino compartido con Dios. Años después, sentados en el living de su casa, una casa sencilla, pero llena de fotos, de gente, de vida, recibieron una llamada de la trabajadora social con la que estaban en contacto. Hay una niña de 3 años, les dijo. Necesita un hogar. Ha pasado por mucho. No sabemos si será un placement temporal o definitivo. ¿Están dispuestos a recibirla? Laura y David se miraron. No tenían garantías, pero sí una certeza. Dios los había preparado, a través de sus propias heridas, para abrazar también las de otros. Sí respondieron, casi al unísono. Esa noche, mientras preparaban una pequeña cama, peluches y una luz de noche, Laura se detuvo un momento en el cuarto, sola. Miró ese espacio vacío que pronto se llenaría. Señor, susurró, gracias porque no me desechaste cuando fallé. Gracias porque no dejaste que mi secreto destruyera todo. Gracias porque, aunque no sé cómo serán las cosas, sé que estás en cada paso. Sintió, en lo profundo, que ese bebé que nunca conoció no estaba olvidado para Dios. Y que, de algún modo misterioso, el amor que no pudo darle entonces, se multiplicaría ahora en amor para otros niños que el Señor pusiera en su camino. Cuando la pequeña llegó, asustada, con una pequeña mochila y ojos desconfiados, David se agachó a su altura. Hola, dijo. Soy David. Y ella es Laura. Si quieres, puedes decirnos tío y tía por ahora. Lo importante es que esta es tu casa. Dios pensó en ti antes de que nosotros supiéramos tu nombre. Laura, con lágrimas discretas, la abrazó suave. No era un reemplazo, ni un intento de borrar nada. Era una historia nueva. Ellos pensaban que el secreto del pasado de Laura iba a destruirlo todo, pero ese secreto, al salir a la luz, se convirtió en el lugar donde Dios mostró su gracia con más fuerza. Ese día, Dios tocó esa familia, no haciendo magia ni borrando el dolor, sino entrando justo en el punto más oscuro, y empezando a escribir, lentamente, un final diferente. Tal vez usted no ha pasado por una historia igual a la de Laura, pero quizás sí carga con algo del pasado que nunca ha dicho. Un pecado antiguo, una decisión de la que se avergüenza, un aborto, una infidelidad, una doble vida, una mentira que se fue haciendo grande con los años. Quizá Dios ya lo perdonó, pero el miedo le ha impedido hablarlo con la persona que tiene a su lado. Esta historia no anima a hablar sin sabiduría ni a contar todo a cualquiera, pero sí recuerda algo muy importante. Lo que se queda en la oscuridad se vuelve arma del enemigo. Lo que se expone delante de Dios, con humildad, Él puede transformarlo en inicio de restauración. A veces habrá lágrimas, rupturas, procesos largos, pero Dios sigue siendo Dios. Si siente que hay secretos pesando en su hogar, ore. Busque ayuda espiritual madura. Le invitamos a suscribirse al canal. Cuando Dios toca la familia, dejar su comentario, pedir oración si lo necesita, y compartir este video con alguien que esté luchando con su pasado. Aquí seguiremos contando historias donde, incluso en lo más oculto, Dios sigue teniendo la última palabra.